اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Continuando con lo de las características del Corán, una de las características fundamentales es que el Corán es un libro universal. Ustedes saben que los mensajes divinos, algunos de ellos eran mensajes regionales, algunos de ellos eran mensajes para una tribu, para un clan, para una familia, para una persona. El mensaje del Islam es un mensaje universal. Dios, cuando propuso el Corán, lo propuso como un libro del fin de los tiempos, hasta el fin de la historia del ser humano. Por lo tanto, debería ser, era una obligación, una responsabilidad de este Corán de ser un libro para toda la humanidad, ya que como era el último libro, no había forma de que la humanidad pueda encontrar guía más que a través del Corán. Por lo tanto, es un libro universal, un libro que transgrede todo tipo de límite geográfico, étnico, de razas, de colores, de idioma. Por eso el Corán ha sido establecido con un contenido universal. O sea, cuando habla con el ser humano en sí. Cuando habla con la naturaleza del ser humano. Habla con la razón, con el intelecto. No habla ni para los árabes, ni para cierta cultura, ni para cierto tiempo, que eso lo vamos a hablar en el próximo punto. El mismo Corán dice, Inna huwa illa dhikrun lil alamin, dice, este no es más que un recuerdo, el Corán, para todos los universos, para todas las personas, para todos los seres de este mundo, digamos, para todos los hombres. En otro lugar dice, Nadiran lil bashar, es un libro que advierte a los humanos, o sea, habla de los humanos en general. Y en muchas leyes aparece esta cuestión de que el Corán tiene un mensaje, digamos, y un discurso universal y general. El tercer punto es que es un libro abarcativo, como lo dijimos en aquel momento. Cuando hablamos de universal, de hecho estamos hablando de tres dimensiones de la universalidad. Universal a nivel geográfico, o sea, no tiene el lugar determinado, no tiene una cultura determinada, no fue revelado o no fue hecho, digamos, libro para una cultura, una etnia, un grupo social, una comunidad determinada o un tiempo determinado, como por ejemplo muchos creen que el Corán es el libro de los árabes, por ejemplo, o que el Islam es la religión de los árabes, o que el profeta Muhammad es el profeta de los árabes, y de hecho una de las cuestiones que hoy en día en muchos países islámicos no árabes, como el caso de Irán, de Turquía, de Afganistán, de muchos lugares como por ejemplo el este de Asia, digamos generalmente los países que no son árabes, o que están fuera del Medio Oriente, uno de los proyectos que el enemigo ha tratado de imponer ahora justamente en esto de la invasión cultural es el hecho de que Muhammad es el profeta de los árabes, el Corán es el libro de los árabes y que cada cultura necesita su propio profeta y su propia revelación y sus propias escrituras sagradas en su propio idioma, con sus propios códigos, mientras que el Corán queda claro que su idioma es el árabe, no su contenido. Es decir, la lengua que se utiliza es el árabe porque descendió al profeta Muhammad, que era árabe, y descendió en Meca, que era Arabia, y el idioma de ellos era el árabe, pero no significa que haya sido, digamos, revelado para un idioma o una cultura o una etnia, una raza o un grupo social determinado. Entonces el mensaje es universal, en primer lugar geográficamente, culturalmente, como bien dijimos, abarca a todo el mundo. En segundo lugar, temáticamente, o sea, el contenido del Corán es universal. ¿En qué sentido universal? Que abarca todas, digamos, generalmente, universalmente las dimensiones del hombre. Universal no a nivel universo, digamos, sino a nivel general, digamos. No hay aspecto en la vida del hombre que el Corán no, digamos, tenga una enseñanza y una guía para ello. Por eso dice, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, dice, hemos hecho descender el libro, hemos descendido el libro, tibyanan likulli shay, como aclaración, como explicación para todas las cosas. Por eso está claro digamos, en la cultura islámica que del Corán uno puede sacar cualquier tipo de información, hasta la información que uno a veces no cree necesaria como para que la religión nos guíe, como temas científicos, por ejemplo, realidades científicas que en los descubrimientos actuales
digamos, se presentan como ley, como norma, como teoría, en el Corán hace 1400 años existía ya como una realidad. El cuarto punto, que bueno, en esta clase es el tercero porque el primero lo dijimos en la clase anterior, es que el Corán es un libro para toda época. Digamos, la tercera dimensión de esta universalidad del Corán es que es un libro que habla a la realidad humana, es decir, toma como objeto de guía al ser humano como ser humano, sin ningún tipo de condición ni característica ni de tiempo ni de espacio. ¿Qué significa? Que cuando el ser humano entiende como, digamos, como guía a este mensaje, es el mismo ser humano, con el título de ser humano, no el ser humano de tal lugar o de tal tiempo. El Corán dice, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. Hemos hecho descender este libro con la verdad. Entonces con la verdad lo hizo descender Dios y con la verdad descendió el mismo Corán. ¿Qué quiere decir con la verdad? Que aquel que sigue la verdad, aquel que busca la verdad, aquel que quiere ser guiado hacia la verdad, encuentra en el Corán eso. Es decir, que no hay límite de tiempo ni de espacio para el Corán. El Corán habla de verdades estáticas, digamos, cosas que no cambian. La naturaleza humana, por ejemplo, en aquello que realmente se considera naturaleza humana no hay cambio ni transformación. O sea, las necesidades humanas, por ejemplo, que el ser humano tenía hace millones de años, hoy en día sigue teniéndolas de la misma forma. El ser humano de hace miles de años, de hace siglos, necesitaba, por ejemplo, comer, beber, las necesidades, digamos, instintos naturales, las tendencias animales. Del mismo modo las espirituales, las psicológicas. Todo ser humano necesitó siempre, por ejemplo, o tenía una tendencia hacia la verdad. El ser humano odia, por ejemplo, el mal, busca la justicia, odia la opresión, busca la belleza, siente placer ante la armonía, por ejemplo, o ante algo bello. El ser humano busca la verdad constantemente, ama el bien, tiene una tendencia hacia el bien y una repulsión o es reticente ante el mal. Todo eso habla obviamente de este estatus del Corán, esta característica del Corán, que es un libro universal en espacio, en tiempo, en cultura. No hay límite geográfico para el Corán. El Corán es aplicable, por eso, de hecho, en la cultura islámica vemos, por ejemplo, hoy en día tenemos 100 millones de musulmanes en la China, varios millones en Pakistán, varios millones en la India. Culturas totalmente diferentes, pero todos bajo la bandera del Corán. O sea, el Corán es el libro de ellos, es el libro de guía, es la forma de vida de ellos. Entonces el musulmán norteamericano vive bajo el Corán de la misma forma que vive bajo el Corán el inglés, el latino, el australiano, el africano, el asiático. Entonces no hace diferencia, por eso el profeta en su tradición no hay diferencia entre blanco y negro, no hay diferencia entre árabe y no árabe. La única diferencia es el taqwa, dice, o sea, el temor a Dios, el grado de piedad a Dios. Entonces, esas son las características importantes del Corán, que dijimos son 4. El hecho de que es el único libro que no ha sido tergiversado, se mantiene intacto. El hecho de que el Corán es un libro universal para todo el mundo, para toda la gente. Es un libro que lo abarca todo, tiene guías para todas las dimensiones de la vida del ser humano y finalmente es un libro que sirve para todo tiempo y espacio. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.